Se termina una era en Alemania. Fueron 4 periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel. Es un final anunciado, planeado, programado, como muchas cosas en este país, pero también es un escenario inestable, polarizado, complejo, como otras cosas en este lugar. ¿Y sabes qué? Esta es una combinación genial, o al menos a Raúl Gil y a mí nos encanta, porque nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte, la política. Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década con Raúl. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla, sí, señores, sí. Ya está, Raúl. Calmate, no, estás desesperado, estás sobreexcitado. Hoy cumpleaños Merkel, ¿no? Bueno, en realidad, no sé cuándo es el cumpleaños de Merkel. Hoy no es el cumpleaños de Merkel particularmente, pero sí de algo que Merkel, digamos, tiene en sus manos desde hace 15 años. ¿Y de qué te imaginas que es? La Cancillería. Claro, exactamente. Ella es la dueña de la lavadora, el famoso edificio ahí ubicado en el centro de Berlín, frente a Bundestag, donde ejerce el poder ejecutivo de Alemania desde el año 2005. Correcto. Casi exactamente nada. Este domingo, 22 de noviembre, se cumplen 15 años de Merkel al frente de Alemania y también un poco de Europa, ¿no? Y por eso queremos hacer un repaso año a año, ¿no? Claro, vamos a hacer un repaso bastante veloz, pero creo que vale la pena porque nos va a recordar no solamente cómo se fue construyendo la figura de Angela Merkel, que hoy en día se podría decir que es la mujer más poderosa del mundo, o incluso la política más poderosa del mundo, o la que tiene más influencia, no sé, lo dejamos a criterio de los que escuchan, pero sí que nos hace pensar, digamos, recorriendo año a año cómo se fue construyendo esa imagen. Y antes de empezar con eso, tengo una pregunta para vos, Raúl. A ver, dime. Estamos de cumpleaños. Cumpleaños es una fiesta. ¿Qué hay en una fiesta? ¿Una fiesta de cumpleaños? Pues obviamente una tarta, ¿no? Bueno, no exactamente. Ay, sí, es verdad, hay torta, pero además hay otra cosa. ¿Qué puede ser? No sé. Raúl, en toda fiesta hay un borracho. ¿No sabías? Sí, eso. Mira, este fue el borracho de la fiesta con la que empezó todo. Also ich sage Ihnen, glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden? Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal... ¿Sabes quién es el que habla? Madre mía, Gerhard Schröder. Ostras, se había tomado unas cervezas de estas de 1 litro, ¿no? Sí, wow. Sí, o un par. Y bueno, tenía un problema, ¿no? Acababa de perder la elección, estamos en el año 2005, y el Partido Socialdemócrata, que venía gobernando desde el 98, perdía la elección y ahí se discutía en la televisión alemana, estaban presentes, o sea, delante de Gerhard Schröder, que estaba diciendo estas cosas sobre Merkel, que no hay, de ninguna manera va a pactar con ella, su partido, etc. Estaba sentada ahí, frente a él, ¿no? Y le decía en la cara que usted no está preparada para este trabajo, etc. Y eso sucedía en lo que es lo que se denomina en Alemania la ronda de los elefantes. No sé si querés explicar qué es eso. Me encanta eso porque en España, no sé en Argentina, pero en España nunca ha sido posible algo así. Bueno, es después de las elecciones, los candidatos de cada partido van a la televisión pública a debatir entre ellos y analizar el resultado. Me parece fantástico, ¿no? Claro. En España lo que se lleva es cada uno en su sede de cada partido, dar un meeting, un discurso con los seguidores aplaudiendo, da igual que hayan perdido, hayan ganado, siempre aplauden. Y me gusta la ronda de los elefantes en Alemania porque te permite ver en caliente, con los resultados recién conocidos, la opinión y, bueno, el estado, en este caso, de Gerhard Schröder, que ese audio es brutal. O sea, bueno, no está claro si él estaba borracho o no, algunos dicen eso, es como un rumor, pero lo que está claro es que estaba sacado, ¿no? Estaba fuera de sí. Hombre, estaba fuera de sí, acaba de perder la Cancillería y en manos de alguien, de una mujer en este caso, para más INRI, para alguien como Schröder,
que no creía capaz de ser canciller, ¿no? Lo dice ahí. Entonces, bueno, nadie creía en Merkel, ¿no? Ni siquiera en su propio partido creían en ella. De hecho, no la habían dejado. Ahí hay una duda si ella no había querido o lo había hecho tácticamente, pero ya en el 2003, 2 años antes, perdón, en el 2002, 3 años antes, cuando había sido la elección anterior y que ganaba el segundo periodo Gerhard Schröder, ahí no la dejaron candidatearse, pese a ser la jefa del partido CDU, fue un candidato de la CSU. Pero bueno, esa es otra historia. Nadie creía en ella, la subestimaban. El mismo Gerhard Schröder dice, mi partido nunca va a hacer una coalición con ella. Y no solo que hizo una coalición ese mismo año, tardaron, pero en un par de meses se armó la segunda gran coalición de la historia, sino que después, en el año 2013 y de nuevo en el 2017, la socialdemocracia iba a ser el compañero de coalición de Merkel, con lo cual, digamos, si tomamos los periodos completos de los 16 años de la era Merkel, 12 van a ser en compañía y en coalición con el partido de la socialdemocracia que a este señor le indignaba tanto. Que no iban a pactar nunca. Bueno. Sí. Bueno, ya sabemos un poco las cosas que se dicen con 3 cervezas no suelen mantenerse después. Pero pasemos al año siguiente. Escucha esto, a ver si te suena. ¿Sabes qué es? El himno, me levanto, Franco. ¿Lo vas a cantar? Pero escuchá, está bien, es el himno, pero ¿dónde se está cantando el himno? En 2006, pues lo estarían cantando los jugadores de la selección alemana, ¿no? Después de ganar el Mundial. No ganaron el Mundial, solamente Argentina. Pero sí, exactamente, es el Mundial de Alemania. ¿Y por qué es tan importante ese Mundial de fútbol en el 2006? Pues a mí se me ocurre una razón. Contame. El tema de las banderas. Exactamente. La cuestión de la identidad nacional, ¿no? El patriotismo y todo lo que eso significa en Alemania, porque, bueno, claro, Alemania tiene una historia en la cual los símbolos nacionales están relacionados con eventos muy, muy oscuros, ¿no? de la historia alemana. Tal vez en algún sentido se parece a España, ¿no? ¿O no? Sí, en algún sentido se parece a España. España también en los años felices de La Roja, de la selección española, con los 2 Eurocopas y el Mundial, fueron también años en los que la bandera de España dejó de pertenecer exclusivamente a una parte del país y gracias al fútbol se perteneció a más, ¿no? Yo, de hecho, me compré una camiseta de la selección española, lo único que con el número 3 de Gerard Piqué para compensar un poco mi españolidad. Y sí, que en Alemania se empezaron a ver los coches, se ponían las banderitas en los coches, ¿te acuerdas? Claro. Y no sé quién ganó el Mundial. Yo, Franco, es que de fútbol no sé nada. Italia ganó el Mundial. Italia ganó el Mundial. Sí, yo pensé que había ganado Alemania. No, te lo juro, Italia elimina a Alemania en la semifinal. Creo que... ¿Cómo era? Ahora me olvidé, pero bueno, no sé, qué sé yo. Es igual. Bueno, me confundo todos los mundiales. A Alemania le gana a cualquiera. España le ganó el otro día 6-0. O sea que, bueno, en fin. Vale, ganó Italia el Mundial y las banderas de Alemania recuperaron, digamos, un espacio público que hasta ahora no tenían. De hecho, hay esa anécdota que siempre contamos de cuando gana la CDU unas elecciones y un político de la CDU saca la bandera de Alemania y Merkel se la quita porque dice que la bandera no es patrimonio de ningún partido. Eso es algo que en algunos países deberían aprender, ¿no? Pero fuerte, sí. Bueno, ahí Merkel en el 2006 aparece por primera vez como con una imagen que trata de ser carismática, ¿no? Hay muchos GIFs, si uno busca en Twitter, Merkel le sale el GIF ese de ella gritando un gol, ¿no? Sí. Que creo que es el que le hacen a Argentina, así que me indigna profundísimamente. No vamos a poner ese GIF en ningún sitio. Claro. No vamos a poner. Pero está ahí con su traje de naranja, ¿no? Y de alguna manera mostrándose como un poco con una imagen diferente, porque hasta ese momento era como Merkel, alguien sin carisma, alguien oscuro, ¿no? Etcétera. Pero bueno, esto va a ir cambiando con el tiempo. Claro, eso es importante, este repaso que estamos haciendo, para ver que la Merkel de hoy no es la Merkel de hace 15 años, obvio, ¿no? Pero ha cambiado muchísimo, ha evolucionado, ha pasado por diferentes fases y el animal político en el que se ha convertido hace tiempo y sigue siendo es fruto de todo ese aprendizaje y de todo lo que ha tenido que enfrentar, ¿no? Tanto internamente dentro de su partido como externamente, ¿no? Igual hasta a nivel personal también, que no conocemos casi nada de su vida,
habrá tenido sus vicisitudes, ¿no? Sí. Bueno, yo les recomiendo simplemente por lo visual, ¿no? Si empezamos este recorrido en 2005, pero si buscan en Google fotos de Merkel anteriores a esa campaña de 2005, busquen algo de los 90 y van a ver lo que era Merkel en esa época, ¿no? Cómo estaba vestida, cómo se presentaba en público, muy diferente, cómo va variando. Pero bueno, vamos a avanzar porque vamos recién vamos a pasar al 2007. Acá no tenemos ningún audio porque es difícil mostrar de manera auditiva una crisis económica. ¿Qué pondrías vos ahí? Para digamos, representar una crisis económica como la que fue la de agosto de 2007, con la caída de Lehman Brothers, que bueno, se convirtió en una crisis mundial, ¿no? Sí, bueno, igual un GIF de Adam Smith, ¿no? No sé. Claro. Pero sí. La mano invisible. La mano invisible de Lehman Brothers. Sí, la verdad es que ahí empezó o fue el origen de una de las 4 grandes crisis a las que tuvo que enfrentar Merkel. Nada más llegar a quiero decir, 2 años, no le dio tiempo ni a sentarse en la Cancillería, ¿no? Y le llegó ese sopapo político y económico, que es la crisis financiera, luego del euro, etcétera. Y bueno, ahí estaba ya siempre con Merkel, si no recuerdo mal, ha estado Wolfgang Schäuble, ¿no? De ministro de No, ahí de estaba Finanzas. con los socialdemócratas, con el amigo Per Steinbrück. Ah, era Steinbrück, claro, es verdad, fue candidato. Bueno, dicen que digamos, el trabajo más duro de salvar a Alemania de esta crisis financiera, en realidad lo llevaron adelante los socialdemócratas, con Per Steinbrück, que era en ese momento el ministro de Finanzas. Pero bueno, como vos siempre decís, ¿no? La regla de ser el compañero pequeño de coalición te condena. Y de alguna manera la que termina llevándose los frutos, si es que esta hipótesis es cierta, termina siendo Angela Merkel. Aunque vamos a ver que que 2 años después tampoco es que le fue tan bien, ¿no? Bueno, hombre, en medio de una crisis económica como esa es normal, ¿no? Pero bueno, en el 2008 ocurren varias cosas, ¿no? Sí, escucha esto. That we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. Thank you. God bless you. Qué buen acento, ¿eh? ¿Quién Franco? Es? Barack Obama, qué buen acento tiene. Claro. Es brutal compararlo, ¿no? Digamos, llevamos este discurso de 2008 a 2020 con Donald Trump diciendo, no, yo gané, no me importa nada, etcétera. Y es fuerte, ¿no? Es fuerte. Me acuerdo de esa frase, yes, we can. Yo ahí vivía en España, me había mudado. Yo también vivía en España. Y me acuerdo de la campaña. Y no me llamaste, Franco. Sí. Me acuerdo de esa campaña, del yes, we can, ¿no? Claro, yo también. Que me acuerdo, fue un impacto fuerte. Yo doné al Partido Demócrata y me volvieron el dinero porque no podía donar, no sé por qué, porque era extranjero, no sé. Doné 7 euros y me devolvieron el dinero. Y sí, una cantidad estratosférica. Se me pone la piel de gallina, ¿no? Con lo de Obama. Sé que hay algunos compañeros de Latinoamérica que opinan que da igual Obama, Trump, y da lo mismo, siempre es tal. Pero bueno, Obama fue otra cosa, por lo menos para los que nos interesa la comunicación política, fue un cambio brutal en lo que significa comunicar, ¿no? Sobre todo en torno a unos símbolos, a unos valores y a unos mensajes brutales. No había discurso de Obama que no tuviera mucho que aprender y destacar, ¿no? Claro. Y bueno, ahí... y veníamos de 8 años de George W. Bush, ¿no? Con las Torres Gemelas, las guerras, Afganistán, Irak, era algo... Sí. Y bueno, ¿qué tiene que ver eso con Merkel? A ver, cuéntame. No, bueno, tiene que ver con un liderazgo nuevo, eso sí es cierto. Merkel hace una alianza fuerte con Obama, que después se ve a lo largo del tiempo, digamos, y que contrasta muy fuerte con lo que es ahora Donald Trump, o lo que fue. Pero hay una foto de... Perdón. Hay una foto de los dos en un banco, no sé si es en Estados Unidos, creo que sí, sentados, hablando reposadamente, y yo creo que se tenían estima. O sea, había feeling ahí entre Merkel y Obama. Y bueno, se notaba también en las relaciones, digamos, comerciales, ¿no? Bueno, los dos estaban rompiendo algunos consensos, ¿no? No consensos, no se le dice así, algunos tabúes o estaban generando algo nuevo. Un presidente
negro en Estados Unidos, no había, y él fue el primero, una persona digamos, muy diferente a lo que eran las élites americanas, aunque él también pertenece a una élite, está claro, ¿no? Digamos, obvio, sí. Pero digamos, ya esa condición era algo distinto, y la propia Merkel, ¿no? La Merkel, una persona que viene del este de Alemania, sabiendo que todas las élites están absolutamente ocupadas por personas del oeste de Alemania, y una mujer, primera vez en la historia. Y dirigiendo un partido como el de la CDU. Y eso me lleva a contarte un dato de ese 2008, que es que Merkel gana la presidencia de su partido, o la renueva, mejor dicho, en 2008, con el 94,83%. La búlgara, ¿eh? Fue su mejor resultado desde el año 2000. En el 2000 tenía el apoyo de Helmut Kohl. Acá estaba solita. Y aún así, pese a todos los líos internos y a la desconfianza que tenían en ella, saca el 94,83%. Fuerte número. Sí, no, eso es un resultado de... No sé si era... Supongo que el voto era secreto, pero sí es un resultado de la búlgara, vamos, total. Sí. Y una cosa más de ese año 2008, que tal vez para los que estén todavía más interesados en la política alemana, ese año casi se rompe un tabú político. Y tiene que ver con el partido Die Linke, ¿no? Die Linke es el partido de la izquierda, que digamos es el heredero del partido único de la RDA, y que en el oeste tiene, digamos, un rechazo bastante importante, ¿no? En muchos sectores, incluso aunque tengan tal vez personas con ideologías de izquierda, piensan que ese partido representa a esa dictadura y lo rechazan de plano. Pero ese año, en el oeste de Alemania, una líder del Partido Socialdemócrata, Ypsilantis, que después desapareció de la escena política, intentó armar un gobierno con la cooperación, digamos, o con el apoyo de Die Linke, y eso generó un terremoto político a tal punto que, no solamente que no funcionó ese gobierno, no se pudo armar, sino que la propia Ypsilantis termina desapareciendo de la escena política y nunca más se habló del tema. Pero ya en 2008 Die Linke empezaba a tener un rol que iba un poquito más allá de ser un partido marginal y de alguna manera residual, ¿no?, de la RDA. Sí, y todavía se sigue hablando de eso, ¿no? De si es posible pactar con Die Linke. Hay gobiernos en Thüringen, ¿no? Donde el ministro presidente es de Die Linke, hay un tripartito con el SPD y los Verdes, pero sigue todavía ese debate presente, que es algo que no son capaces de cerrar en Alemania, ¿no? Sí, pero avancemos, vayamos al año 2009. En 2009 hay elecciones federales. ¿Te acordás de eso? ¿Seguías a Alemania en esa época? 2009 estaba yo haciendo la campaña para las elecciones europeas de un eurodiputado, de cuyo nombre no quiero acordarme. Así que, estaba más pendiente de Bruselas, sí, que de Alemania. Si te digo que fue el peor resultado de Merkel hasta ese momento y de la CDU, y si también te digo que fue el peor resultado hasta ese momento de la socialdemocracia, es decir, los dos partidos que estaban gobernando hasta ese momento, los mayoritarios, los que siempre habían sacado 30 y pico, 40, estaban mal, estaban bajos, ¿no? Estaban en el 23%, por ejemplo, en el SPD. Eso tenía que ver con muchas cosas. Una de ellas la crisis económica, obvio, ¿no? La crisis financiera, pero también que los votantes del SPD históricamente han ido rechazando todos los intentos de gran coalición, que han sido varios, y ahí se vio claramente que en las crisis económicas es complicado que los partidos que gobiernan se salven de perder apoyo electoral, ¿no? Así como en otras crisis, como puede ser esta, que es más sanitaria, aunque tiene obviamente repercusiones económicas, es más sencillo mantener el tipo y el apoyo electoral. En una crisis económica donde te tocan el bolsillo a los ciudadanos es complicado, ¿eh? Sí, sí. Y en ese año, 2009, los ganadores, entre comillas, o sea, los que se benefician de esta caída de los mayoritarios, son el Partido Liberal, que saca 14,6%, mejor resultado de su historia. Die Linke, justamente la izquierda de la que hablábamos antes, que saca el 11,9%, y los Verdes, que quedan en el quinto lugar, con el 10,7%, que sigue siendo también un gran resultado. Creo que también es el mejor de su historia, si no recuerdo mal. Sí, exacto. No, en el 2002 le había ido un poquito mejor, creo. Claro, cuando estaba con Schroeder. No, mentira. No, sí, es el mejor de su historia. 10,7. Sí, totalmente. Será el mejor de su historia el próximo, pero eso es para otro capítulo, sí. Posiblemente. Pero eso fue de alguna manera el 2009, y lo que nos deja es un cambio de gobierno, porque después se forma un gobierno conservador liberal, es decir, volvemos a la vieja época
de Helmut Kohl, el Partido Liberal, con ese 14%, junto a Angela Merkel, mandan a la socialdemocracia a la oposición y empieza una era diferente, ¿no? Welle era el hombre el vicecanciller, ¿cómo era? No me acuerdo de su nombre. ¿El candidato de la socialdemocracia? No, de los liberales, el que fue... Westerwelle. Westerwelle. Sí, falleció Westerwelle hace no mucho tiempo. Sí. Era también otro tipo de liderazgo diferente dentro de los liberales, ¿no? También por eso sacó, no es como la arrogancia del que está ahora Lindner, ¿no? Sí, la verdad que sí, es cierto. Bueno, habría que preguntárselo al amigo Sirawen, que hace mucho que no lo nombramos en este podcast, pero él digamos, en su tesis doctoral hace un análisis, digamos, de las relaciones internacionales de Alemania con diversos países, especialmente con América Latina, básicamente, pero concentrándose en Brasil, México y Argentina. Y uno de los pocos líderes de un gabinete alemán que pusieron el ojo en América Latina y que pensaban en un plan, digamos, en una relación más cercana, planificada con América Latina, fue justamente Westerwelle, ¿no? Que después, bueno, eso en pocos casos se volvió a repetir. Pero bueno, después le preguntaremos a Mr. Sirawen. Venga, vayamos al 2010. 2010. Que nos quedan 10 años. Bueno, ahí tenemos un tema que tal vez sí lo conoces mucho mejor que yo y tiene que ver con una frase que decía la canciller, a ver si con esto te inspiro. Si fracasa el euro, fracasa Europa. ¿Por qué dijo esto Merkel? Bueno, por el salvavidas financiero, ¿no? Que impulsa el Euro-Rettungssystem. Exactamente. Que impulsó Merkel, que bueno, luego fue ella asumiendo que las dificultades económicas por las que estaban pasando los países del sur, pues lanzó esta iniciativa que también fue el germen del descontento de su partido, ¿no? Que se formó el Berliner Kreis, que es círculo berlinés, compuesto por diputados díscolos que veían esta idea de Merkel de manera crítica, ¿no? Y que empezaban a tener mensajes, digamos, euroescépticos, ¿no? Algo inédito en Alemania hasta ese momento. Alemania, que ha sido la gran beneficiada económicamente y seguramente también políticamente de la Unión Europea, sobre todo económicamente porque es su principal mercado, ¿no? Y que obviamente sabía que si se caía el euro, fracasa Europa, pero no solo Europa, o sea, se caía Alemania. Entonces, quiero decir, Merkel no creo que lo hiciese por los griegos, ni por los españoles, ni por los portugueses, lo hizo por Alemania, ¿no? Y en ese sentido de mantener, digamos, el status quo de Alemania, pues lanzó ese salvavidas financiero que obviamente iba acompañado de unas exigencias en recortes en los servicios públicos, en las políticas públicas en los países del sur, que trajo como resultado pues algunas, o digamos, movimientos de protesta en los diferentes países y muchos cambios a nivel político en cada uno de esos países, pero hoy no toca hablar de eso, ¿no? No, simplemente me gustaría mencionar algo que me parece que es importante porque hoy en día lo escuchamos de vuelta y de alguna manera es que el debate público, digamos, se tiñe de... se desarrolla una narrativa que se ocupa, digamos, el discurso político de muchos líderes en Europa que tiene que ver con el norte y el sur de Europa, ¿no? El norte que justamente para los que viven allí es ordenado, hace las cosas bien, es productivo, etcétera, etcétera, y el sur que no trabaja, que es vago, que se aprovecha de la Unión Europea, que se aprovecha del euro, etcétera. Y viceversa, desde el sur diciendo el norte que es egoísta, que no es solidario, que no ve las ventajas que tiene de que esta unión sea como es, digamos, incluyendo al sur, y nosotros el sur que tenemos que sufrir esa arrogancia y que tenemos que llevar adelante estas políticas de recortes que, digamos, que perjudican a los más vulnerables. Bueno, se da una discusión ahí como de sectores o de regiones, sí, ¿no? Se partió por la mitad, en ese momento norte-sur. La Unión Europea está partida por muchas mitades porque también tiene que ver con los países nuevos del este, su actitud, ¿no? Frente a algún... Pero sí, o sea, no fueron los mejores momentos de la idea de Europa, ¿no? O sea, no creo que los padres fundadores de Europa estuvieran orgullosos en esos años, ¿no? Sí, lo que Merkel no sabía en ese momento es, además de esas medidas que tenía que tomar o que quiso tomar o que decidió tomar para temas de austeridad, etcétera, en el sur, que le valió
que su popularidad cayera mucho, ¿no? Especialmente en lugares como Grecia, etc. No sabía que iba a tener un problema que también venía de fuera, pero que le iba a hacer cambiar radicalmente su política respecto a lo que fue la energía nuclear. No sé si te acordás qué pasó en 2011. Sí, el accidente nuclear en Fukushima, ¿no? Fukushima 1. Exacto, Japón. Exactamente. No sé si recuerdan, ¿no? Esas imágenes del agua, de ese tsunami, ¿no? Que termina impactando ahí en la central. Brutal. Y que, bueno, le hace pensar a Merkel algo que no estaba claro. Al menos, mejor dicho, sí, estaba claro y termina estando, digamos, teniendo dudas con eso. Y es el uso de la energía nuclear, ¿no? En ese momento el partido de ella y ella misma decían, bueno, esta es la energía que hay que usar, es bueno tener esta matriz energética con la energía nuclear adentro, y en ese momento con lo de Fukushima decide cambiar fuertemente el discurso, decir que bueno, que esto hay que controlarlo lo antes posible, lo anuncian para el 2022, y bueno, eso tiene efectos políticos también. Claro, claro. Habría que saber en qué estado está ese plan, ¿no? De abandonar completamente el uso de energía atómica en Alemania, que finalizaba en 2022. Igual habría que invitar a Luisa Neubauer al podcast y que nos lo cuente. Pero sí, eso fue obviamente en contra, digamos, de la idea energética que tenía la CDU, su partido, la que tenía todavía el gobierno. Y ella ahí... misma, ¿no? Porque ella fue ministra. Ella misma. Sí, ella misma. De Medio Ambiente. Sí, eso cambió mucho. Fue la segunda, digamos, gran crisis después de la crisis del euro que tuvo que afrontar ella en el 2011. Y solo llevaba 6 años, ¿no? Llevaba ya 2 grandes crisis, ¿no? En fin. Y también luego, le valió enemigos internos. Sí, también le valió. En 2012, para rematar, a menos de 2 años de haber sido elegido presidente federal de Alemania, Christian Wulff renuncia al cargo porque estuvo involucrado en un caso de corrupción, le habían dado un préstamo a muy bajo coste a cambio de supuestos favores políticos cuando era gobernador de Niedersachsen, ¿no? Y bueno, Christian Wulff era de la CDU y eso también obviamente fue un problema para Merkel. Y luego perdona, te interrumpo un segundo, pero es importante este caso. A ver, primero porque es el presidente de Alemania. Ustedes saben que canciller y presidente no es lo mismo. El presidente es el que representa al Estado, ¿no? Digamos, tiene otro trabajo, otra función. Pero también es importante porque es uno de los primeros, ya lo había hecho con Helmut Kohl, pero digamos, estando como canciller, es uno de las primeras, de alguna manera, de las primeras víctimas políticas, digamos, de esta era Merkel dentro de su propio partido. Han habido varios, es decir, ha habido personas fuera de lugar, tal vez en este caso, por ejemplo, involucrados con cuestiones de corrupción, etcétera, con las cuales Merkel era implacable, ¿no? Digamos, se terminaba la relación, no había ahí una cuestión ahí de lealtad, ni mucho menos. Esto es una de las características, a veces no se habla tanto, porque igual en Alemania no se habla tanto de corrupción, pero bueno, en tu país y en el mío se habla mucho. Y quiero decir que una de las grandes características de Merkel es que no se le puede reprochar nada, ¿no? En ese sentido, ¿no? Nunca se ha visto ni ligeramente afectada o involucrada o tocada por un caso de corrupción. Siempre que ha habido algún caso de corrupción o algún tipo de problema en su entorno, ha intentado resolverlo y cortar cabezas, si obviamos que durante mucho tiempo su ministro de Finanzas era una persona condenada, digamos, por un tema de financiación ilegal del partido, ¿no? Pero más allá de eso, creo que así como otros presidentes, otros políticos de Europa o del resto del mundo, pues tienen, digamos, sospechas, sobre Merkel nunca ha habido sospechas de eso, ¿no? Y digamos, aparte, encaja eso con su comportamiento personal súper austero, ¿no? Nunca se la ha visto en, no sé, creo, en un yate de lujo con no sé quién, en un coche de lujo con no sé cuánto, en unas... pues siempre se la ha visto, las imágenes que se ven de ellas haciendo senderismo con su marido o yendo al supermercado a comprar como todo el mundo, ¿no? Entonces, esa, digamos, actitud de austeridad también personal y de no ostentación, digamos, porque ella es una persona que tiene un sueldo público que es bastante alto, pero eso no quiere decir que esté ostentando, ¿no? Constantemente sobre su posición económica o social. Y yo creo que eso le ha ayudado también a mantenerse durante tanto tiempo con esa popularidad, ¿no?
Sí, y una cosa más también importante que hay que decir sobre Christian Wulff, que es justamente este presidente federal de Alemania que termina renunciando a causa de esta corrupción, etc. Y es algo que pasaba en esa época. Y es importante decirlo porque de alguna manera muestra lo que iba a venir en Alemania. En ese año, mejor dicho, a fines del año anterior, 2011 y 2012, se publica un libro de un señor que se llama Thilo Sarrazin. El libro tiene como título Deutschland schafft sich ab, que significa Deutschland se deshace, pero se deshace activamente, ¿no? Es decir, se autodeshace. A ella misma, claro. Y que lo que hacía en ese libro este señor, que fue ministro de Finanzas de la socialdemocracia durante varios años, en los 2000, es con datos que después se demostró que estaban manipulados, adjudicar a los migrantes o a las personas con ascendencia migrante, especialmente turcos y árabes, el hecho de no querer trabajar, ¿no? Digamos, básicamente decir que el país estaba condenado a causa de la migración o de ciertos migrantes que no querían sacar el país adelante, así dicho mal y pronto. Ese libro es uno de los libros más vendidos de la historia de la historia reciente y ocupa durante muchas semanas, creo que son 40 semanas, el primer lugar en bestsellers de Der Spiegel, ¿no? Que es esta revista que hace este listado de más vendidos. Y con ese libro, de alguna manera, empieza a haber una discusión sobre el tema del Islam, pero en términos identitarios, ¿no? Digamos, como una especie de sala o de vestíbulo de lo que iba a venir después con el tema de la ultraderecha. Bueno, ahí es también donde el SPD, el Partido Socialdemócrata, empieza a perder el apoyo hasta entonces, digamos, sin fisuras, de la comunidad turca, ¿no? En Alemania. Claro, y ahí Wulff dice una frase, y por eso lo mencionaba lo de Sarrazin, criticando a esto, dijo: el Islam pertenece a Alemania también. Es decir, es parte, ¿no? Alemania no es ¿cómo se dice? Monoculto, no. Sí. Bueno, te entendemos. El Islam, gracias. El Islam también es parte de nuestra identidad. Y eso pero esto también lo dijo Merkel después. Sí, y digamos ese modelo multiculti que después, digamos, de alguna manera es la base de los sectores más ultraconservadores para armar una alternativa política, pero ya vamos a llegar ahí. Esto de Sarrazin lo he vivido yo en persona. Yo he ido antes de grabar el podcast al médico, me dolía la espalda, tengo fuertes dolores de espalda porque hago home office en una silla que no pasa la ITV también. Y la señora, yo solo quería que me diera algo para fisioterapia, ¿no? Para hacer y la señora me quería dar la baja, la médico. Digo, no señora, yo quiero trabajar. Soy inmigrante, pero quiero trabajar. Quiero contribuir a este país, pagar impuestos, todo. Y bueno, en fin. Sarrazin, quedamos un día y hablamos de esto. Claro, bueno, vamos a decir que escribió más libros y sigue logrando bestsellers, ¿no? Es impresionante. Sí, es por su bigote. Sí. Bueno, puede ser. Bueno, vamos a avanzar porque si no no llegamos. Vamos al 2013. La 2013. Aquí estamos los dos en Alemania ya, ¿no? 2012 yo ya estoy. 2013, sí, de hecho ya no nos conocemos. Creo que es el año que nos conocemos. 2013, sí señor, así es. Tomando una cerveza en Moabit. Me copiaste el blog y te llamé para decir qué haces. Al revés, pero bueno, bien. Claro, la historia dice, a ver, la voy a contar yo, porque siempre la contás vos. Una amiga tuya, Ruth, sí. te llama, che, Raúl, ¿vos viste el blog que hiciste, qué sé yo, de la lavadora de Merkel? Sí, bueno, hay alguien que está haciendo lo mismo que vos y encima le va mejor. ¿Vos dijiste, what? Y ahí dije, la concha de su hermana. Sí, te escribí y nada, quedamos después de un acto del SPD, me acuerdo, ¿no? Un acto de campaña, entonces allá... No, era un debate. Estaban todos los candidatos, ¿te acordás? Era un debate, sí. Estaba el de los Verdes, Mutlu, Eva Högel del SPD, Landsfeld de la CDU. Claro. Me acuerdo que cuando ven la ronda de preguntas, una señora levanta la mano, le dicen, bueno, sí, diga su pregunta, y dice, yo pertenezco al partido marxista-leninista y no me invitaron a formar parte de este debate y es antidemocrático. Bueno, claro, hablamos de debate porque hubo elecciones ese año, 2013, y Merkel logra el mejor resultado electoral a nivel federal de su carrera. ¿Cuánto? Sacó 41,5%. Impresionante, 41,5%, Franco. Cabe decir que la CDU sacó mejores resultados que niveles de apoyo electoral del Partido Comunista Cubano. 41,5%. Claro.
Bueno, pero Sí. pese a tan buen resultado, no pudo lograr lo que quería, que era continuar con el gobierno, con los liberales, porque a los liberales tuvieron un pequeño traspié. Claro, se los comió Merkel. Se los comió Merkel y también se los comió su arrogancia, ¿no? Digamos, Sí. no fueron los 4 años más felices de este partido en el gobierno. El propio Westerwelle ni siquiera fue candidato, se había apagado su figura y el partido saca menos del 5%, y cuando en Alemania sacas menos del 5% estás al horno, porque no podés entrar al partido, al Parlamento Federal, ¿no? Y la otra cosa que hay que decir sobre esta elección es que participa por primera vez un partido que no existía, que se había creado en febrero de ese año, y en una cuestión, digamos, una carrera meteórica, logra aparecer en la escena pública. Se llama Alternativa para Alemania, o Alternative für Deutschland. Es un partido que en ese momento es euroescéptico, aunque ya empieza a mostrar ciertas cuestiones ahí de discurso medio identitario, ¿no? Etcétera. Y obtiene ahí el 4,7%, si no recuerdo mal. Se queda 0,3 de entrar. Claro, y bueno, no puede entrar, y todo el mundo dice, bueno, esto fue un accidente de la historia, van a desaparecer. No lo fue. No lo fue. Y lo que pasó después, en 2014, justamente es algo que tiene que ver con AfD. Raúl, ¿eso es el año 1989 y la Revolución Pacífica que desembocó después en la reunificación? No. Exactamente. No, debería, pero no. Es peor. O sea, la frase es la misma, eso sí. Wir sind das Volk, somos el pueblo. Somos el pueblo, se decía en el año 89, pero tenía que ver tal vez con otro objetivo, ¿no? El de tal vez cambiar un gobierno en ese momento de la RDA, cambiar un sistema. Ahora, en este caso es otra cosa, ¿no? Sí, en este caso es el movimiento de Pegida, ¿no? Que nace en el este de Alemania y que bueno, ahí también es un movimiento que acaba apuntalando también a AfD, ¿no? Es un movimiento que islamófobo, que se llama Pegida porque es Patriotas Europeos en contra de la islamización de Occidente. Y bueno, ellos ocupan también un espacio del que AfD se aprovechan y se aprovecha, y empieza también todos esos años de crecimiento de AfD y de su discurso islamófobo, xenófobo, en contra también de los extranjeros y nativista también, ¿no? Pero bueno, de eso se habla en otro podcast, ¿no? Claro. Aunque ese año que digamos que termina, porque esto es en la época de Navidad, ¿no? A fin de año. A mediados de año había pasado algo mucho más importante, 2014. Ese año, por cierto, yo voy a ir a Dresden, sí, a visitar Dresden, y 2 veces iba a ir. Una vez cayó una nevada histórica que no hubo trenes, y la segunda había una manifestación de Pegida, y nunca fui a Dresden hasta este año que fui con Flor y me encantó. Pero por culpa de Pegida no pude ir a Dresden en 2000. Bueno, pero yo te voy a alegrar el segmento, porque en 2014 pasó algo muy importante. ¿Qué ocurrió? La orden del árbitro, tomará carrera Ortigosa, le va a pegar, tomó carrera, picó 2 veces, amagó, le dio ¡gol! Dios. Para los que no me ven, porque nadie me ve, estoy levantando los brazos, estoy a punto de saltar. Este es el gol de Néstor Ortigosa. Piel de gallina, Franco, ¿eh? Néstor Ortigosa hizo el gol que le dio a San Lorenzo la Copa Libertadores de América por primera vez en su historia. Hay una foto tuya mítica, ¿no? Que está saltando con los cascos. Porque esto es a las 5 de la mañana, hora europea, algo así. No sé cómo. Claro, porque yo tengo 2 hijas. Una ya estaba en el mundo, la otra nació poco tiempo después. Y no podía gritar un gol a las 3:30 de la mañana, claro, que era cuando era el partido. Bueno, está feo. Nada. Ahora no sé si voy a poder seguir. Arrancar con el 2015. 2015 llega Wir schaffen das, ¿no? Ya hablamos el otro día de la tercera crisis, ¿no? La crisis de los refugiados. Llega casi 1 millón de refugiados en el verano a Alemania. Escucha Merkel. Escucha. Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Ja. ¿Te acordás de esa frase? Piel de gallina otra vez, ¿eh? Sobre todo porque lo entiendo significa todo. Lo lograremos, ¿no? Sí, lo lograremos. Wir schaffen das es lo lograremos
lo logramos. Sí, podemos con ello, ¿no? Podemos lograrlo y tal. Sí. Piel de gallina porque... al de Obama, ¿no? Yes, we can. Algo así. Sí. Lo único que Schaffen es algo como muy alemán, ¿no? Más de dirección, ¿no? Más de management, ¿no? De que conseguimos algo. Sí, no sé. Sí. Menos, digamos, espiritual que lo de Obama. Y bueno, es una frase mítica que marca, digamos, la tercera crisis a la que se enfrenta Merkel, el tema de los refugiados, donde pues durante esos años, sobre todo el 2015, pues su popularidad baja en una parte del electorado, digamos, más conservador, incluso dentro de su propio partido, y las encuestas de intención de voto ponen a Alternative für Deutschland, AfD, por primera vez en los 2 dígitos, ¿no? Renace la ultraderecha en Alemania, ¿no? Claro. Ahí empieza, de alguna manera el partido estaba casi por desaparecer. Tenía menos del 5, 4, 3% de intención de voto. Y esto digamos, le da nueva vida. Y a eso hay que sumarle un par de cosas que tal vez no vamos a ir punto por punto, pero en el 2016 lo vamos a mencionar en profundidad, tal vez. Pero en ese año ya, a fin de año, hubo un atentado en París, no sé si se acuerdan, del ISIS, ¿no? Donde murieron casi 200 personas y digamos, empieza a aparecer este discurso de el terrorismo islámico relacionado con la cuestión de los refugiados, ¿no? Y estos partidos de derecha radical, no solamente en Alemania, en otros países de Europa, lo empiezan a utilizar. Y justamente es en el 2016, que es a donde estamos entrando ahora, el momento donde impacta con más fuerza en Alemania, ¿no? O sea, ¿te acordás? A diciembre, mercado de Navidad en Berlín. Sí, así es. Tú estabas un mercado al que tú ibas habitualmente con la familia. Bueno, yo vivo aquí al lado también de ese mercado, es en el zoo, ¿no? De Berlín, en la iglesia esta que está reventada por varias... por la guerra. Ahí sigue subiendo la ultraderecha. Merkel anuncia que será candidata por cuarta vez y la AfD supera el 20% en una elección regional en el este y por primera vez obtiene resultados de 2 dígitos al oeste del país, ¿no? Ese descontento del este ya no explica solo eso, ya no explica AfD. Y bueno, cuando ocurre este atentado, pues obviamente los dirigentes de AfD apelan al discurso populista e instrumentalizan la tragedia políticamente para atacar a la canciller y al resto de la élite política, ¿no? Cuando ocurre un atentado, lo mínimo que se puede hacer, todo el mundo, es pensar primero en las víctimas, ¿no? Claro. Y no a la hora y media de producirse empezar a tratar de utilizarlo para aumentar electoralmente, ¿no? Sí, e incluso minutos después uno de los líderes de AfD en ese momento puso esto es culpa de Merkel, ¿no? Es alucinante, sí. Y bueno, así estábamos, no. pero bueno, parece que les dio resultado, porque en 2017, escuchá lo que pasaba. Wir werden sie jagen. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen. Und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen. Bueno, me cuesta traducir eso, así que lo vas a traducir vos. Bueno, la vamos a cazar, ¿no? La vamos a cazar a Frau Merkel y vamos a recuperar nuestro pueblo para nosotros, ¿no? Nuestro pueblo, nuestro país para nosotros. Ese nosotros, esa frontera política, son solo los alemanes blancos, generalmente mayores y con ideas xenófobas y racistas, a los que en principio representa AfD, que obtuvo su mejor resultado de su historia, obviamente. Tercera fuerza política en el Bundestag. Encima, primera fuerza, digamos, de la oposición, porque las dos partidos más votados, la CDU y la socialdemocracia, que se derrumba entonces el año al 20,5%. Recuerdo que hicimos un directo para el país, ¿puede ser esto? En Potsdamer Platz. Sí, en el Sony Center. Sony Center, sí. Hicimos un directo con Carlos de Vega, que el otro día le vi con Obama. O sea, nosotros hemos estado cerca de Carlos de Vega, que luego le ha puesto el micrófono a Obama. Es maravilloso. Claro. Y nosotros recién pusimos un audio de Obama. Me parece que acá hay algo raro. Hay algo raro. Igual el siguiente invitado del fin de la de Merkel es Obama. Ahora que está de promoción de su libro, no sé, ¿le interesará a la comunidad hispanohablante? No sé. Pero escucha, déjame decir una cosa para aclarar. El audio, la persona que hablaba recién, que Raúl tuvo que traducir a la fuerza, porque yo lo obligué, es Alexander Gauland. Alexander Gauland es uno de los jefes del partido ultraderechista alemán, AfD,
es una de las personas que representa al sector más nacional conservador y que también tiene un discurso fuertemente revisionista, xenófobo. Él dijo que vivir al lado de por ejemplo, el jugador de fútbol, Jerome Boateng, estaba bien porque juega muy bien al fútbol, pero nadie quiere vivir al lado de un negro. O, por ejemplo, dijo también que los 13 años de la dictadura nacional socialista fueron apenas una cagada de pajarito al lado de los 1000 años de historia exitosa de Alemania. Cosas fuertes, ¿no? Sí, no. Yo ayer lo vi en el Tagesschau porque estaban debatiendo la ley esta del corona. Y aparte ya de cómo viste y todo, es que el tipo es desagradable, ¿eh? Perdona, pero no es un análisis político muy brillante, pero es que es desagradable el tipo. No, pero yo les pido que a todas y a todos los que nos están escuchando, imagínense que termina una elección y uno de los que fue candidato dice, bueno, y ahora vamos a ir a cazarla. Cazar. Es de un nivel de violencia. No, es muy violento, sí, es muy violento. Pero bueno, en ese año pasó algo muy relevante para la industria editorial, ¿no? Se publica Factor AfD, lo tengo que contar yo porque no estoy implicado. Bueno, más o menos. De manera secundaria. El primer libro en español sobre el partido de la nueva derecha radical alemana, obra de Franco de Ledón y Andreu Jerez, el hombre que dio nombre a este podcast. Y bueno, para mí fue lo más importante de ese año, esa publicación. Sí, 2017. De hecho, Andreu ayer me llegó una carta de documento pidiéndonos regalías por el nombre del fin de la era Merkel. Ah, bueno. No sé qué. En 2017 también pasó otra cosa importante, que es que tú y yo hicimos un debate preelectoral, Merkel contra Schulz, ¿te acuerdas? Sí, en la librería me acuerdo Barley. Que lo gané, pero después nada más. Bueno, yo me acuerdo que luego me fue mejor fuera del debate que dentro. ¿Ah, sí? ¿Lo vas a contar o lo dejamos ahí intrigado? No, lo dejamos intrigado. Bueno, entonces te voy a poner un último audio para este recorrido. Estamos en 2018 y si no te alcanzó con el 2017 y con AfD y demás, escucha esto. Erstens, auf dem nächsten Bundesparteitag der CDU im Dezember in Hamburg Habla Merkel. Für das Amt der Vorsitzenden der CDU Deutschlands kandidieren. Dice que no va a candidatearse como jefa de la CDU y ist meine letzte als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Ahí acaba de decir que no va a ser de vuelta candidata a canciller. Es decir, que el periodo actual, que termina en 2021, es su último periodo como canciller de Alemania y con eso da inicio a, bueno, por un lado a nuestro podcast. Claro, sobre todo. Claro. Por otro lado a Andreu, que salió a decir yo tenía razón. Después de 20 años. Claro. Y a un signo de interrogación gigante en el tablero político alemán, porque ¿qué hay después de Merkel? Claro. Uf, madre mía. Piel de gallina otra vez. Todos los audios que has puesto me dejan... Wow, es impresionante qué alemán estoy, últimamente. Dios. Bueno, ¿y eso por qué pasa? Ella decide irse porque, bueno, hay un par de elecciones que les va bastante mal a su partido, ¿no? Digamos, aparecen los verdes, ya no solo AfD, sino los verdes. Y se cuestiona todo el sistema, casi te diría, de partidos políticos de Alemania. Sí, bueno, aparte que ya lleva mucho tiempo, ¿no? También se da cuenta de que, no sé, son muchos años al frente. A ver, ella se vuelve a presentar en 2021 y vuelve a ganar y puede seguir otros 4 años, eso es obvio. Y la CDU le va a costar conseguir ganar o, digamos, ganar de la manera tan holgada como ganaba ella, pero ya van a ser 16 años cuando termine, yo creo que es suficiente. Ha visto caer a tantos líderes políticos, o sea, es impresionante. Tiene fotos con un montón de líderes políticos que han ido eligiéndose y cayendo, y ella sigue ahí, ¿no? Y bueno, ahí está. Y llegamos al año pasado, el último año sin corona. Claro, y como te voy a decir una cosa, Raúl, a ver si coincidís conmigo. Como este episodio está bastante largo y necesitamos hacer diferentes cosas en nuestras vidas, yo te diría que para resumirlo, digamos que el 2019 es el año antes de la pandemia y el 2020 es el año de la pandemia. Y el año que se inaugura el aeropuerto de Berlín, por fin. Por cierto, tenés mucha razón. Así que, Raúl, con esto cerramos este... recorrido. ¿Qué? 14 episodios, no sé cuánto vamos, ¿me podés decir? Este es el 14 ya. 14. ¿Y cómo se dice ordinal? 14avo. Decimocuarto. Decimocuarto. Somos unos ignorantes. Estamos baneados del Instituto Cervantes a partir de hoy. Sí. Bueno, gente, chao Raúl, muchas gracias.
Gracias a ti, Franco. Nos vemos en una semana. Muchas gracias por estar ahí, por escucharnos, por los mensajes. Cuídense mucho en esta época complicada de pandemia. Suscríbanse a Spotify, a Apple Podcasts y a todas las plataformas. Estamos en cada una de ellas. Esto fue El Fin de la Era Merkel, un podcast producido por Rombo Podcast. Y si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter. Raúl. Franco. ¿Le dijiste algo a tu vecino después del 6-0 contra la selección alemana? No, porque no quiero hacer como hace él. Pero ni vi el partido, Franco, y ya he llegado a la conclusión de que cuando no veo los partidos del Barça o de la selección ganan, con lo cual no puedo ver ninguno más. Por cierto, hablando de España, pues se cumplen 45 años del fallecimiento del dictador Franco, de tu tocayo, Franco. Un saludo, Raúl, nos vemos. Un abrazo. Chao.